Muy buen día para todos. En este día vamos a hacer una cápsula de conocimiento sobre el proceso que se debe tener en cuenta para la configuración y la generación de los informes a la DIAN, básicamente el formato 1001 de la exógena, que pues nos aplica para todas las entidades. Entonces vamos a hacer un breve recuento de qué pasos se deben tener en cuenta para llevar una correcta configuración y pues para la generación de estos informes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para la configuración de nuestros informes del formato 1001 de la exógena para la DIAN es saber qué cuentas y qué conceptos son los que yo debo reportar. Entonces, para este informe que nos piden que reportemos los pagos o abonos en cuenta y las retenciones aplicadas. ¿Y estas retenciones por qué conceptos son? Por concepto de retefuente y reteiva. Esto es importante tenerlo en cuenta, o sea, porque pues la entidad normalmente tiene más retenciones que aplica, pero para este informe específicamente solo aplican estos dos tipos de retención, la retención en la fuente y el reteiva. Adicionalmente es importante tener en cuenta que al momento de configurar o se debe validar que el reporte, ¿qué me pide? Me pide el pago, me pide la retención en la fuente y me pide la retención en el IVA. Entonces, para que me salgan las retenciones, yo debo configurarles el mismo concepto que le apliqué a la cuenta del gasto. Y esto aplica para tanto para retefuente como para reteiva. Perdón que soy reiterativo en eso porque pues es lo que debemos tener en cuenta. Bueno, pero entonces ahora sí que tenemos que hacer para nuestra configuración. En el módulo de la exógena, en el Sysman X, que les llega a las entidades en exógenas, entonces tenemos la opción de menú en procesos, configuración. Allá me voy a configuración del plan contable. Entonces, vuelvo y lo repito. Procesos, configuración, configuración plan contable. Entonces, acá que nos despliegan, para este año, como vamos a reportar en el año 2021, nos reporta aquí el año 2021, entonces seleccionamos el formato que vamos a trabajar hoy, que es el 1001. Entonces acá en el formato 1001, ¿qué es lo que hace? Me despliega absolutamente todas las cuentas que yo tengo en mi plan contable. ¿Y qué tengo que yo configurar? Entonces me voy a mis cuentas de retención, como habíamos hablado, la retefuente, entonces buscamos mis cuentas 2436, que son las que voy a reportar acá como retención. Entonces acá me aparece el listado de las cuentas 2436 de retención en la fuente. A esas que tengo que activarles acá. A las cuentas que tienen movimiento de esa 2436, yo tengo que decirles si es retefuente practicada o es un reteiva común. Entonces, simplemente ¿qué hago? Le marco, le activo el indicador si es retefuente, que esto aplica para todas las 2436, como ya lo decía anteriormente. Entonces simplemente le activamos este indicador. Acá solamente estamos diciendo qué cuentas son las que voy a reportar. Este es muy importante tenerlo en cuenta porque este apenas es el primer paso de la configuración. Aquí simplemente le estoy diciendo qué cuentas de retenciones voy a reportar. Y hay que tener en cuenta que las que son retefuente, les aplico el indicador de retefuente practicada. Y para las 243625, que es el impuesto a las ventas, entonces, ¿dónde le marco? En la misma columna, pero en la columna de reteiva común. Entonces, es lo primero que verificamos acá, que las 2436 tengan el indicador de retefuente practicada y 243625 el indicador de reteiva común. Ese digamos que es nuestro primer paso. Adicionalmente, ¿qué tengo que tener configurado? Acá a mis cuentas del gasto, a las del gasto, es decir, a la cuenta 5, y a las entidades que reportan, que manejan costos, ya sea de operación, o sea, de ventas, las 6 o las 7, que tengan activo el indicador acá en la columna que dice
mostrar en formato 1001. Este le aplica básicamente para las empresas de servicios, digámoslo así, ¿sí? Son las que básicamente van a tener que tener esta configuración en la cuenta 6 y en la cuenta 7. Para las demás entidades, digamos que solo le aplica la cuenta 5. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El sistema por defecto me trae estos indicadores. En la última columna de la derecha, donde dice mostrar en formato 1001, él me activa el indicador. Si por alguna razón no lo tiene activo, pues simplemente se lo marcamos. Otras cuentas que hay que tener en cuenta son por allá las cuentas por las que hacen las compras de almacén. De pronto es la 16, ¿sí? Entonces, o en la cuenta en la que tengan configuradas las compras de almacén, si es que las tienen allá, si de pronto hacen alguna compra. Entonces, a esas cuentas que son para hacer compras de almacén, también les debo activar el indicador de mostrar en formato 1001. Entonces, si tengo alguna cuenta que de pronto hice alguna adquisición o que sé que la he utilizado, entonces la marco acá. Le marco el indicador de mostrar en formato 1001. Después de que ya tenga esa configuración, simplemente le digo guardar. Acá este guardar se nos demora un poquito dependiendo de la cantidad de registros que tenga la base de datos. Pero digamos, volvemos, lo repito, este es el primer paso que hay que hacer. Entonces, para resumirlo, a las cuentas 2436, que son las de impuestos, si es una retefuente, le marco el indicador en la columna de retefuente practicada. Y si es la 243625, le marco el indicador en la columna de rete IVA común. A las cuentas de almacén, a las de gastos y a las de costos, me aseguro que tengan el indicador que dice mostrar en formato 1001. Ese es nuestro primer proceso de configuración. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos para los movimientos. Entonces, volvemos a configuración, configuración formato 1001. Entonces, acá en ¿qué nos va a hacer? Nos va a desplegar absolutamente todos los movimientos que yo tengo con las cuentas que marqué, con las cuentas de retención y con las cuentas del gasto o del costo. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Por lo menos en este caso particular, para esta entidad que tomamos como ejemplo, tenemos que las cuentas de retención, mis 2436, las tienen en los egresos y también tienen en algunas en las órdenes de pago. Entonces, aquí, miramos, tenemos egresos, tenemos órdenes de pago, de pronto nos van a aparecer comprobantes de nómina, comprobantes de ajustes. Entonces, yo tengo que saber qué comprobantes de estos son los que tengo que configurar, porque aquí me van a mostrar todos los comprobantes, absolutamente todos aquellos en los que aparezcan mis cuentas 5, mis cuentas 6, las cuentas 7, en las que aparezcan las cuentas de almacén que marqué y me aparezcan las cuentas de retención. Pero pues como no todas las tengo que reportar, no todas las voy a reportar, entonces para facilitar este proceso, entonces podemos ubicar unos parámetros. Podemos ir a parámetros del sistema y en parámetros del sistema los podemos filtrar por 1001. Entonces en estos en 10.0, en este 10.01, ¿qué es lo que me dice? Tenemos acá dos parámetros. Uno que me dice excluir tipos de comprobantes para formatos 1001. Por ejemplo, en este caso tenemos excluidos los NOM. ¿Por qué los NOM? Porque esta entidad maneja nómina con nosotros, entonces desde el módulo de nómina podemos generar el reporte correspondiente al formato 1001. Pero yo perfectamente podría aquí excluir también los EGR y dejamos los COM y de pronto otros comprobantes que tengan. ¿Qué otro comprobante puedo yo excluir? De pronto el de cierre para que no me aparezcan allá. Eso sí ya, digamos que esto aquí depende es de cada entidad. O sea, aquí no podemos decir un estándar, es que aquí dejemos este tipo de comprobante y quitemos el otro. No, porque pues los tipos de comprobantes se crean de acuerdo a la entidad. Pero lo que sí es
que con estos dos parámetros, el de excluir tipos de comprobantes para formato 1001 y mostrar tipos de comprobantes formato 1001, sé cuáles no necesito y de pronto aquí si quiero ser más específico, aquí le digo cuáles son los que voy a reportar. Entonces ya digamos que con esa configuración ya se me depura un poco la información que tengo que reportar. Entonces ya me queda más fácil la configuración. Entonces, aquí, ¿qué característica tenemos? O sea, aquí digamos que esta es una entidad que no configuró nada para el 2021. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Como cuando yo tengo las órdenes de pago configuradas en la cuenta del gasto y en las órdenes de pago configuro la retención, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo puedo ordenar por tipo de comprobante y aquí me va a salir fácil para configurarle. ¿O qué puedo hacer? En este caso, como se das cuenta, hay unas que tienen configurada la retención en la orden de pago, pero pueden tener, perdón, tienen configurada la cuenta del gasto en el COM, pero tienen la retención en el egreso. Entonces, digamos que son dos comprobantes los que yo tengo que configurar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo primero ordenar por esta 24, por las cuentas 2436, que son las de impuestos, y le configuro acá el concepto. Por ejemplo, aquí la 243606 03 me dice que son honorarios. Entonces yo acá en la columna conceptos, pues le configuro honorarios, ¿no? Es como tenerlo como una referencia para no irme a buscar comprobante por comprobante, sino aquí yo busco los de honorarios y ya los configuro. O por ejemplo acá está de servicios, ¿no? Entonces ya sé que es de servicios, les configuro servicios a esas cuentas y digamos que ya tengo un punto de referencia para configurar las cuentas del gasto o para configurar la cuenta del IVA, porque yo al comienzo les decía que para que el informe me salga, yo tengo que tener configurado mi cuenta del gasto, la cuenta de la retefuente y la cuenta del rete IVA con el mismo concepto. Porque, ¿qué sucede? Si yo le configuro a una orden de pago, a un comprobante o a un tercero, le configuro, qué sé yo, le configuro honorarios en la cuenta del gasto y le configuro servicios en las cuentas de retención, pues solo me va a llevar el pago, la cuenta del gasto, pero no me va a salir la retención, porque el principio de la exógena es que se reportan los pagos y se reportan las retenciones que se hicieron por ese concepto de pago. Es decir, pues tengo que necesariamente a cada cuenta, las cuentas de retención tienen que estar asociadas a un pago. Entonces digamos que aquí ya configuramos nuestro servicio. No lo voy a hacer para todos porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces ya teniendo mis cuentas de retención configuradas, entonces ¿qué puedo hacer? Los puedo ordenar o por tercero en el NID o por el nombre del tercero. Entonces simplemente selecciono en qué columna y le digo ordenar de la A a la Z. ¿Este ordenar para qué es? Para que me quede más fácil mi configuración. Por ejemplo, mira aquí tenemos este tercero, Agencia de Viajes y Turismos, que tenía una cuenta 2436 que era por concepto de servicios. Entonces, ¿esto qué me va a entender? Que ya me queda más fácil configurarle a ese tercero el concepto. Puede haber casos excepcionales en que un tercero tenga más de un concepto, pero pues por lo general el tercero lleva el mismo concepto para la cuenta del gasto, la cuenta de retención, la del IVA, y lleva un solo concepto. Entonces digamos que aquí ya tengo mi tercero configurado. Y esa es la tarea que yo tendría que hacer con todos mis terceros. Verificar si tienen cuenta de retención, configurarle la retención que ya le habíamos hecho y configurarle la cuenta del gasto. Cuando solo tienen cuenta del gasto, pues no hay inconveniente porque yo le configuro pues un solo concepto. Y digamos que esa es nuestra primer validación que tenemos que hacer. Aquí a la final me sale cuánto es el valor que me deben salir en las cuentas de débito, que son las retenciones, y los créditos, que son las cuentas que yo retuve, los conceptos que yo retuve. Digamos que una vez configurado esta información, ya podría generar mis informes. Entonces, cuando ya tenga esta tarea realizada para generar los informes, me voy acá por procesos,
generar informe, selecciono mi formato 1001 y le digo preparar información. Este preparar información es importante, ya les voy a decir por qué. Aquí nos podemos demorar un poquito por la cantidad de registros, se va a demorar un poquito en salir la información. Pero en este preparar información, ¿qué es lo que hace? El sistema me saca como un reporte de todas las cuentas que yo marqué con el indicador de que son retenciones o que pertenecen al gasto, a los costos o a cuentas de almacén. Entonces él acá lo que me hace es que me saca un detallado de todas esas cuentas en los comprobantes donde están y me dice cuáles le falta configurar. Entonces aquí este informe que nos va a salir es importante porque yo lo puedo mirar ahí qué se me quedó sin configurar o también me va a decir tengo un poco de cuentas que me salen ahí y me dice que están sin configurar. Entonces, pero como les decía al comienzo, no todos los conceptos de que yo creo allá en las cuentas se van a configurar o de pronto hay comprobantes que no necesito configurarlos. Entonces él me saca esta alerta que dice, existen comprobantes sin configuración, por favor revise para generar correctamente el formato 1001. Y lo que me saca es esta relación. Aquí pues obviamente nos va a salir grande ese informe porque configuramos apenas unas cuentas como para mostrar qué era. Pero es esto, entonces nos saca las órdenes de pago, me saca las cuentas, me saca el nombre de la cuenta, el año, el tipo de comprobante donde está asociada esa cuenta y el número del comprobante y el valor. Y me dice que aquí tiene el indicador de retefuente practicada. Entonces todas estas cuentas, digamos que tendría que ir a configurarlas, todos estos conceptos, todos estos de IVA. Pero mira, aquí me sacó unas cuentas 4, unas cuentas 41 que pues deben estar configuradas, deben corresponder a una retención por estampillas. Pero las cuentas 4 yo no las tengo que reportar. Entonces también tengo que tener cuidado en eso porque como les decía, aquí me va a sacar el informe de todas las cuentas que yo marque allá como retefuente, como rete IVA, todas las que son del gasto, todas las que son de los costos, las de almacén o las que son diferentes a ellas pero que son clase impuesto como esta 4, que estas son unas estampillas y por eso me la reporta acá. Entonces, por ejemplo, esas también tengo que tener el criterio de saber cuáles voy a reportar, que eso lo decía al comienzo de la grabación, cuáles son las que se deben reportar. Esta 4, por ejemplo, como es una estampilla, no se reporta porque no corresponde ni a un rete IVA ni a una rete fuente. Entonces, esto me sirve para depurar y saber qué cuentas, qué comprobantes se me quedaron sin configurar. Pero no siempre, o sea, no siempre hay que tener cuidado porque no siempre estas cuentas que salen acá es que me quedó mal configurado. Como les decía, esas cuentas 4 son estampillas, pero no llevan configuración. Entonces simplemente hacemos caso omiso a ese proceso, pero sí le hago caso a las 2436 de retefuente, a las de rete IVA, a las de gastos, costos de almacén. Entonces dejémoslo que termine el proceso. Bueno, ya una vez que se haya generado el reporte completo allá, entonces para la generación del informe ya habíamos seleccionado aquí nuestro formato 1001, habíamos hecho el proceso de preparar información. Podemos generar este de verificar información. En este de verificar lo que hace es llevarme las cuentas con el concepto, con las comprobantes tal como van a quedar. Y el de generar el informe es este, que dice proceso generar informe. Entonces acá no le movemos absolutamente nada, sino que lo dejamos tal cual como está. O sea, no le cambiamos porque nos genera el Excel y el XML de subir al validador, nos genera un número de reporte, pero no es necesario cambiarle nada. Simplemente yo selecciono que es mi formato 1001 y le digo que generar informe y le digo aceptar. Entonces acá en este aceptar él ya lo que va a hacer es que me va, como les decía anteriormente, me va a sacar el informe de inconsistencias y me va a generar el reporte. Otra vez nos generó el informe de inconsistencias para revisar. Y no saca el reporte, pues acá solo nos lo sacó con dos cuenticas porque pues era lo único que teníamos configurado. Nos saca el reporte, pero entonces ya nos saca con las columnas que se van a tener que reportar en el validador.
Entonces ya después de esto ya lo que nos queda es coger la información y subirla al validador. Entonces acá nos saca los diferentes conceptos que tiene el reporte. Nos saca el concepto, el tipo de documento, el número de documento, nos saca la razón social, la dirección, el departamento, municipio, el país y ya las columnas de los pagos. La del pago, la de las retenciones, la del rete IVA. Entonces ya nos va a sacar esa información. Y ya con esto ya podemos coger los datos, los contrastamos contra nuestros informes, contra nuestros auxiliares contables, porque eso es importante. O sea, no es solo sacar el informe y generarlo, sino debemos asegurar que la información que nos sale acá sea la misma que se reportó, por ejemplo, que nos salen los certificados de retención o que la que nos salen los auxiliares de contabilidad. Entonces es importante hacer las validaciones a que haya lugar. A grandes rasgos, digamos que esta es la información que hay que tener en cuenta para poder configurar y generar nuestro reporte de la exógena. Espero que les sea de utilidad, que pues tomen las cosas más prácticas que les sirvan a cada una de las entidades, entendiendo que cada entidad reporta, como les decía, los comprobantes que a bien tenga configurados y pues la información de acuerdo a cómo la manejen. Si se maneja la orden de pago con las cuentas del gasto y las cuentas de retención, pues digamos que es un poco más práctico, más fácil configurar porque yo configuro solo un tipo de comprobante, o en los casos en que tienen la cuenta del gasto en la orden de pago y las retenciones en el egreso, pues ya habría que asociarlos de acuerdo al tercero y a la cuenta de los comprobantes, porque pues en un comprobante voy a tener mi cuenta del gasto, en la otra voy a tener mis retenciones, entonces ya tendría que organizar la información por tercero para poderla configurar. Pero este es a grandes rasgos la información que hay que tener en cuenta para realizar este proceso de configuración y generación del formato exógena 1001. Muchas gracias.